Cuando Mary era muy pequeña, le encantaban los cuentos de hadas. Al principio, su mamá le leía libros, pero luego aprendió a leer por sí misma, y cada vez Mary creía que en su vida iba a suceder una verdadera historia de cuento de hadas. Pero resultó que los sueños se hacen realidad, solo que su cuento de hadas resultó ser aterrador. Al principio, su mamá murió. Fue tan injusto que simplemente no cabía en la pequeña mente de Mary. ¿Cómo es posible? ¿Su mamá ya no estará? Todos tienen una, pero ella no. Incluso el abusivo de Charles, incluso la imaginaria de Lauren, a pesar de que su mamá no era joven ni hermosa. Mary no creyó en ese momento que su mamá no entraría más en la casa, que no prepararía un delicioso desayuno, que no se acurrucarían juntas en la cama y pelearían con almohadas. Le pareció que todos a su alrededor estaban fingiendo y ocultando un hecho que ella entendía perfectamente: su mamá no murió, una malvada bruja la hechizó y ella durmió un sueño de cuento de hadas. Cuando le pidió a su papá que despertara a su mamá, él lloró. Y un año después, apareció otra mujer en la casa. Esta es la tía Emily, explicó su papá a Mary, será tu nueva mamá. No, respondió Mary, retrocediendo de la tía que sonreía fingidamente. No necesito una nueva mamá. Por supuesto que la necesitas. Su papá agarró a su hija y la acercó. Emily sabe cómo tratar a los niños, es maestra. Estoy seguro de que se harán amigas. No, no quiero, declaró Mary. Que se vaya. Y entonces su papá, por primera vez en su vida, la abofeteó. No dolió mucho, pero fue muy doloroso. Mary pasó todo el día en su habitación llorando. Y cuando el hambre la sacó de su escondite, tía Emily le dijo que solo obtendría comida si la llamaba mamá. Esa noche, la niña llorosa se acostó con hambre. Contrariamente a las expectativas, su padre no echó a la malvada bruja y pronto se convirtió en la dueña absoluta de la casa. Así que todo siguió el guión de un cuento de hadas sobre la madrastra y la pobre hijastra. Incluso cuando su padre se enfermó. Luchó durante mucho tiempo, la enfermedad lo consumió desde adentro, y para la niña de 12 años era aterrador verlo de esa manera, demacrado, pálido, con una aguja de goteo saliendo de su mano. Estoy a punto de morir, dijo una vez su padre, de manera muy simple y común. Pensé que lo superaría, que podría vivir sin ella, pero no funciona. Perdóname, Emily, parece que soy un amante único. Sigue viviendo, solo te ruego que no abandones a Mary. Nunca, querido. Por supuesto que no te dejaré. La nueva esposa lo tenía de la mano, pero Mary, por alguna razón, sabía que era mentira. Luego, su padre murió y resultó que dejó todo su dinero a su hija. La tía Emily se convirtió en su tutora. Al principio, se acercó a los recursos de la niña con precaución. Luego, sintiéndose impune, se volvió cada vez más abusiva. No pasó ni medio año cuando la viuda encontró un nuevo marido, un joven y descarado con la figura de un entrenador de fitness. Mary se encerraba cada vez más en su habitación para no escucharlos ni verlos. O se iba a dar largos paseos por la ciudad. Estudiaba bien, no había preguntas para sus maestros. Se vestía con cuidado, pero nunca viajaba con su clase. La mayoría pensaba que era simplemente muy introvertida y nadie le hacía preguntas. Sin embargo, la razón era otra: Mary no tenía dinero, ni siquiera para sus gastos personales. Mucho menos para pedirle a su madrastra una suma considerable para un viaje. Mary lo soportó y esperó a que llegara el momento de reclamar su herencia y alejarse de la casa que dejó de ser un hogar.
La situación empeoró cuando su madrastra decidió que el joven esposo estaba prestando demasiada atención a su hijastra de 12 años. Ella los vigilaba constantemente y armaba escándalos. Una vez, sin poder contenerse, atacó a Murray con una sartén caliente. La niña logró protegerse con la mano, pero quedó una marca de quemadura. Su vida ya difícil se convirtió en una pesadilla. Murray nunca olvidó el día en que su madrastra enloquecida la agarró y la balanceó sobre el balcón, amenazando con arrojarla desde el 7º piso. Mirando los ojos enloquecidos de la mujer loca, Murray gritó y gritó hasta que el esposo de la madrastra salió corriendo hacia ellos y la sujetó con fuerza. Murray luchaba por respirar, se aferraba a su garganta con las manos, pero por alguna razón solo emitía sonidos apagados. Entonces aún no sabía que había perdido su voz por completo. Por la noche, acurrucada bajo las mantas, Murray escuchó fragmentos de una conversación a través de la pared. ¿Qué has hecho?, le gritó el esposo a Murray. Ahora seguro que irá a la policía y lo contará todo. Te metiste en un lío. Adiós a la vida fácil con el dinero de la niña huérfana, hola a las consecuencias. ¿Qué tonta tienes que ser para meter la pata de esta manera? No irá, declaró repentinamente la madrastra. Yo lo arreglaré. ¿Qué más tienes en mente?, gritó el esposo, claramente asustado. Ten en cuenta que no firmo nada de eso. Lo sé, porque eres un cobarde, respondió fríamente la madrastra. La llevaré lejos a un pueblo a visitar a mi abuela, como si estuviera recuperándose al aire libre. Hay lugares remotos allí, todo tipo de gente se encuentra. Además, hay un río profundo cerca, cualquier cosa puede suceder. No escuché eso, dijo el hombre. Murray ya no escuchó más, un zumbido llenaba sus oídos, su corazón latía como loco. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la policía en su estado actual, sin voz? Sí, podía escribir en un papel, pero su tía diría que eran mentiras y que no había testigos. La niña no podía inventar nada lo suficientemente grave como para incriminar a la honesta mujer. La solución tenía que ser encontrada. Por la mañana, la madrastra ordenó a Murray que se preparara. Su voz no había regresado, así que no podía pedir ayuda. Tía Emily misma empacó sus cosas en una gran bolsa y metió documentos en ella. Cada minuto que pasaba, Murray se sentía más asustada. Decidió escapar en el camino. La tía la llevó fuera de la ciudad, y viajaron durante mucho tiempo por lugares completamente desconocidos. Murray nunca había estado en esa área antes. Además, había pocos asentamientos en su camino y la carretera se convirtió en un sendero. Los bosques se sucedían en campos. Según sus cálculos, ya habían pasado unas 5 horas. El camino se había convertido en un sendero mucho antes y finalmente se adentró en un denso bosque. Los árboles se cerraban a ambos lados de la carretera, inclinándose como si estuvieran vigilando a la intrusa que perturbaba su tranquilidad. A Murray le entraron muchas ganas de ir al baño y trató de comunicarlo a la madrastra con gemidos. Al principio, la madrastra no le prestó atención, pero luego, dándose cuenta de que la niña podía arruinar sus asientos, se detuvo y sacó a Murray con fuerza del auto. Bueno, ¿qué estás esperando? No hay nadie aquí, señaló a la niña directamente en la carretera. Pero Murray, sacudiendo la cabeza, señaló hacia los densos arbustos. «Oh, qué tímida eres», dijo la madrastra burlonamente. «Está bien, métete en los arbustos si quieres que te atraviese todo el trasero. Yo me quedaré en el auto. Vamos, rápido».
Murray, al asegurarse de que la madrastra se había sentado directamente en la carretera, se adentró en los arbustos. Esta es mi oportunidad, pensó locamente. Y comenzó a correr, correr y correr entre los arbustos y árboles, como un ciervo asustado. «Oh, eres una maldita», gritó la madrastra, persiguiéndola. Pero el tiempo se había agotado y Murray había conseguido una pequeña ventaja. Además, el miedo le daba velocidad, y corría, corría y corría. El grito de la madrastra se volvía cada vez más débil, quedándose atrás, y luego, por alguna razón, sus fuerzas la abandonaron y Murray cayó en el suave musgo. Esta fue su salvación. Por alguna extraña razón, corrió directamente al centro de un pantano, sin caer en la turba, saltando de isla en isla, firmemente sostenidas en la superficie. Un tronco derribado por accidente se hundió en el pantano, y cuando la madrastra persiguió a Murray hasta ese lugar, el pantano se cerró sobre ella con un chapoteo audible. La madrastra se quedó observando la cadena de huellas que dejó la fugitiva, luego miró hacia donde algo había desaparecido bajo el agua. «No te ahogues. Ese es tu camino, vil criatura». Escupió en el pasto, frunciendo el ceño maliciosamente, y se dirigió de vuelta hacia el automóvil. Murray no escuchó sus palabras, perdió el conocimiento. Se despertó sintiendo que algo estaba mojado debajo de ella. Abrió los ojos y casi gritó de horror. El montículo en el que yacía se hundía lentamente en el pantano. Mary se quedó inmóvil, temiendo moverse y hundirse aún más. En clase le habían enseñado que debía agarrarse a una rama o apoyarse en un palo. Pero aquí no había ni una cosa ni la otra. «Parece que voy a morir en este lugar», pensó Murray con un cierto alivio. «Que así sea, en lugar de caer en manos de esa tía malvada». Sin embargo, Murray no quería rendirse, así que intentó moverse hacia un lado, lo cual resultó ser inútil ya que se hundió inmediatamente en el pantano. Murray gimió mientras se revolvía y se embadurnaba las manos con el fango pegajoso. De repente, vio una sombra en el otro lado del pantano avanzando hacia ella, se acercó más. Brillaron dos ojos amarillos. Un lobo pasó por la mente de la niña. Le dio tanto miedo que dejó de agitar las manos y se preparó para hundirse. Pero la sombra peluda se movía decididamente y respiraba ruidosamente mientras se acercaba. ¿Quizás es un perro después de todo?, Mary se preguntó con duda. No tenía tiempo para pensar, así que se aferró al pelaje del animal. Su inesperado salvador chilló y tiró de ella, sacándola del pantano. Sintió que el fango la soltaba y rodeó al rescatador. Ambos jadeaban de esfuerzo, pero finalmente sus piernas estaban libres. Murray soltó su agarre y se quedó quieta, recuperando el aliento. Sin embargo, su salvador, quienquiera que fuese, gruñó y le tomó la mano, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que Murray sintiera sus colmillos. Murray intuyó lo que se esperaba de ella y siguió al animal, tratando de repetir el camino exacto. A veces el animal se volteaba, como si estuviera comprobando si todavía la seguía. El viaje a través del pantano parecía eterno, y Murray casi no pudo creerlo cuando finalmente logró agarrarse a una rama y sacar su cuerpo a un lugar seco. Se tumbó de espaldas y cerró los ojos. Aparentemente, volvió a perder el conocimiento porque los abrió solo cuando sintió una lengua áspera en sus mejillas. El animal estaba cerca y respiraba ruidosamente. Aún así, se parecía mucho a un lobo, aunque Murray solo los había visto en el zoológico o en imágenes. «Ahora, me va a devorar», pensó la niña con indiferencia. La tristeza la invadió tanto que no tenía ganas de vivir ni de moverse en absoluto. Aún así,
levantó la cabeza y miró a los ojos del animal. En algún momento había escuchado o leído que los animales no pueden soportar la mirada directa de los humanos. Aparentemente, este no había leído sobre ese hecho, ya que la miraba directamente e incluso parecía estar regañándola. Luego se dio la vuelta y se adentró en el espeso bosque, mirando hacia atrás. Al principio, Mary no entendió lo que quería y se alegró incluso. Quizás está lleno o no parece apetitoso. Entonces, hay una posibilidad de que el animal se vaya y ella pueda levantarse y caminar. ¿A dónde iré?, se preguntó a sí misma. Ni siquiera sé en qué dirección está el camino. Solo queda perderse por completo y luego encontrarse con alguien menos escrupuloso que seguramente me devorará. Mientras tanto, el animal, al darse cuenta de que la niña se quedaba quieta, gruñó irritado y regresó. Mary se estremeció. Cuando agarró el borde de su chaqueta mojada y la arrastró, ella asintió, mostrando que entendía. ¿Qué diferencia hace?, pensó. Voy a seguirlo. Tal vez, realmente conoce el camino hacia la gente y no está tratando de llevarme a su guarida para convertirme en conserva. Sus dudas se despejaron cuando, después de media hora de caminar constantemente a través de arbustos, salieron a un claro en medio del bosque. Allí, había una choza que solo le faltaban las ramas sombrías en el techo, pensó Mary. Sin embargo, su amor por los cuentos de hadas incluso se hacía notar en situaciones críticas. El animal se acercó más a la vivienda e emitió un ruido gutural que recordaba al gruñido. Hubo un minuto de silencio, y Mary se preguntó si debería huir. «¿Eres el Leshy?», se escuchó desde la cabaña. «¿Tienes hambre, vagabundo?». La puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre enorme, al menos eso le pareció a la niña aterrorizada, con un traje de camuflaje. Los pensamientos de la niña volaban por su mente como ardillas asustadas, pero ahora tenía miedo incluso de dar un paso. ¿Bosquero o cazador?, se preguntaba Mary, pero ahora tenía miedo incluso de dar un paso. De todos modos, ¿cuál era el punto? De todos modos, uno u otro la alcanzaría. ¿A quién has traído?, preguntó el hombre con sorpresa, mirando a Mary temblando de frío y miedo. «La sacaste del pantano, ¿no?». El Leshy rugió afirmativamente y gimió como si quisiera decir, «Yo también estoy congelado, ¿no lo ves?». «¿Quién eres?», preguntó el hombre, erguido sobre Mary. Él realmente tenía una altura de casi 2 metros, por lo que ella solo podía mirarlo levantando la cabeza. Mary gimió, señalándose la boca y sacudiendo la cabeza. «¿También eres muda?», exclamó el hombre con sorpresa. «¿De dónde caíste en mi cabeza?». Mary comenzó a llorar. Después de todo, había tenido más que suficientes sobresaltos hoy. «No empeores la humedad, ya estás toda mojada», gruñó el hombre. «Entra a la cabaña. Mi camisa está en el banco, quítate tu ropa húmeda y vístete con algo seco. Mientras tanto, lidiaré con este timurobets peludo». Mary, temblando, entró en la cabaña. Dentro estaba cálido y olía a hierbas. Se quitó la ropa mojada, encontró una camisa cálida y se la puso, abotonándola hasta arriba. Se subió al banco con los pies descalzos y cerró la puerta, mientras el hombre recogía las prendas empapadas y las llevaba afuera. Le dio otra indicación antes de hacerlo. «Toma los botines calientes de la estufa, y no tiembles tanto, no como a los pequeños». La cabaña tenía una pequeña estufa que proporcionaba suficiente calor. Mary, al mirarla, encontró los botines y se los puso, sintiendo el alivio del calor. Mientras miraba por la ventana, vio al hombre secando con una tela la lana del animal que la había salvado.
Luego, le arrojó algo en un tazón. La niña esperaba que no fuera algún guiso hecho con otra niña perdida. Sorprendentemente, después de calentarse, dejó de tener miedo. Aparentemente, ya había experimentado suficiente miedo por hoy. ¿Qué más podría suceder? El hombre resultaría ser un maníaco o un violador. Bueno, lo descubriría cuando llegara el momento, pero por ahora tenía hambre. Después de un pensamiento, Murray se acercó a la mesa y vio un periódico con un crucigrama y un lápiz al lado. Parecía que el ermitaño local tenía alguna conexión con el mundo exterior, ya que estaba interesado en las noticias. Pero lo que más alegró a Murray fue el lápiz. En el margen del periódico, escribió: «Mi nombre es Murray. Perdí la voz debido a mi madrastra, quien intentó matarme». Luego, agregó: «Tengo mucha hambre». Tomando el periódico, Murray salió al patio. Ambos, el hombre y el animal, se dieron la vuelta al escuchar el chirrido de la puerta. «Bueno, ¿qué tienes ahí?». Hombre miró el periódico, leyó los garabatos y silbó asombrado. «Leslie, mira, aquí hay un auténtico thriller». «¿No estás inventando esto?». Esto se refería a Murray. Ella sacudió la cabeza. «Bueno, Leslie, ¿vamos a creerlo?». El hombre se volvió hacia la criatura. Él emitió un sonido breve, como si estuviera confirmando. «Sí, te has llevado la peor parte», gruñó el hombre, examinando a la niña. Ella bajó la cabeza, consciente de que parecía un espantapájaros. Una camisa gigante, botas de fieltro que no le quedaban. «Bien, primero tenemos que alimentarte, ir a la sauna o algo así como en los cuentos». El hombre sonrió. Como si recordara algo, agregó: «Entonces, ¿eres Murray?». La niña asintió. «Ya conoces a Leslie», continuó el hombre. Al escuchar su nombre, la bestia rugió. «¿Y no te asustó?», siguió el hombre. «Seguramente pensaste que era un lobo». Mary asintió de nuevo. «Es un lobo», resopló el hombre. «Lo saqué del cepo siendo solo un cachorro, y ahora vivimos como dos guisantes en una vaina. Me llamo Kevin. Supongo que soy el guardabosques de por aquí». Mary asintió con la cabeza. «Bueno, considera que nos hemos presentado». Kevin agregó comida al plato de Leslie y asintió a Murray. «Vamos, te daré de comer con lo que nos ha proporcionado el cielo. El caldo aún debe estar caliente». La niña, emocionada, lo siguió hacia la cabaña. Después de revolver junto a la estufa, Kevin sacó una cacerola, sirvió el guiso en dos amplios platos, colocó una cuchara y un par de rebanadas de pan. «Come», indicó el amarre señalando el plato. «No te preocupes, es carne de conejo. No nos alimentamos de niñas, me provocan úlceras». Y se rió, obviamente satisfecho con su propio chiste. Murray, dudando, también sonrió y agarró la cuchara. El guiso resultó ser increíblemente sabroso, o tal vez tenía tanta hambre y había pasado tanto miedo que habría comido una olla entera en ese momento. Mientras comía el guiso con pan, miraba disimuladamente el rostro de Kevin. «No es tan viejo como pensaba», pensó. «No es un anciano, solo la barba le añade edad. Tal vez sea de la misma edad que papá». Al pensar en su padre, las lágrimas llenaron sus ojos y comenzó a sollozar. No llores aquí», levantó la voz el dueño de la cabaña. «No soporto todas estas tonterías de mujeres». Asustada por su desaprobación, Mary volvió a comer en silencio. Sus lágrimas se secaron por sí solas. ¿Qué tipo de monstruo sería capaz de ponerle la mano a un niño?
reflexionó Kevin. ¿Y por qué tu papá no intervino? Murray levantó la mirada hacia él y suspiró. Luego negó con la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué? ¿Ni mamá ni papá? El guardabosques se horrorizó. Oh, pobre de ti. Pero no tienes que temerme. Lo prometo, no te haré daño. Tengo una hija de tu edad, si tan solo. Ah, olvídalo, agitó la mano y empezó a comer. Murray se comió todo en su plato, limpiándolo con una costra de pan, y miró a Kevin con una expresión inquisitiva. ¿Y ahora qué? Entendió él correctamente. Ve a lavarte. El cubo está afuera, hay agua caliente en la caldera. Te daré todo lo que necesitas, solo ten cuidado. Murray subió la manga de su camisa y mostró la marca de quemadura. ¿Quién te hizo esto? Kevin se estremeció. ¿Fue tu madrastra? Mary asintió. La cara de Kevin se oscureció. Murmuró algo entre dientes, de lo que Murray solo entendió una palabra: arreglaré. Ve a lavarte. Leslie te vigilará, ordenó el guardabosques. Después de recibir una jarra de agua caliente, una toalla, jabón y pantalones enormes que Kevin había atado con una banda elástica en la cintura para que al menos no se le cayeran, Murray fue a lavarse. Detrás de la casa, encontró un cubo y una tina con agua de lluvia. Se quitó la suciedad, así como los miedos y tensiones de los últimos años. La cabeza de Leslie asomó desde detrás de la casa, y le pareció que el lobo estaba sonriendo. Se acercó con una mirada independiente y se acostó para protegerla. Murray se secó con esmero, se vistió y se sentó junto a su protector. Le acariciaba el pelo seco y murmuraba palabras de gratitud y cariño. Ahora, después de comer y lavarse, se sentía más segura aquí que en su casa de antes. ¿Cómo estás? ¿Terminaste tus baños? Preguntó Kevin desde la esquina. En lugar de Murray, respondió el Leslie, levantó la cabeza y rugió con determinación. El guardabosques, asegurándose de que su invitada no deseada estuviera vestida y que incluso hubiera conseguido su ropa mojada de la pila y la hubiera tendido para secarla, resopló y se sentó un poco más lejos. ¿Qué debo hacer contigo, preguntó, no tanto a Murray como a sí mismo. ¿Tienes familia? La niña negó con la cabeza. Eso es malo, reflexionó el hombre. En teoría, debería devolverte a la ciudad y demandar a tu madrastra. Mary lo miró con ojos asustados. No confío mucho en nuestro sistema de justicia, dijo Kevin encogiéndose de hombros. No haría más que empeorar las cosas. Además, mientras resolvieran el caso, te enviarían a un orfanato, no te lo aconsejo. ¿Y qué más podemos hacer? Murray esperaba con el corazón en vilo su decisión. Quedarte conmigo tampoco tiene sentido, continuó Kevin. No es apropiado que una joven dama viva con un viejo cascarrabias como yo. No es bueno, y además, estoy acostumbrado a la soledad. Los labios de Murray temblaron. Le pareció que Kevin diría que el orfanato sería la mejor opción para ella. Pero, acordamos que no íbamos a criar humedad, ¿verdad? El guardabosques frunció el ceño, y el Leslie la miró con reproche. Dijimos que pensaríamos en algo. Claramente no sabía cómo lidiar con una hija adoptiva. El Leslie, sentado en la hierba, la miraba con evidente ironía, observando cómo su amigo, después de enviar a Murray a la cabaña, daba vueltas, murmuraba para sí mismo y se quejaba en voz baja. ¿Es como el dicho una mujer no tenía preocupaciones, compró un cerdo? Reflexionó Kevin dirigiéndose a Leslie. No puedo echarla, no tengo a dónde. No hay policía a la que entregarla,
¿dónde demonios está la policía? Además, ¿quién los conoce? La ley es un juego. Tampoco es una opción que se quede aquí, y yo no soy una niñera. Lo único que queda, exclamó, tomando una decisión, brillando. La llevaré a la abuela Karen, ella es una curandera, tal vez pueda ayudarte a recuperar la voz. Y no me mires así. Le gritó al Leshy, aunque éste permanecía en silencio. Sé que mi temperamento no es el mejor, pero al menos es una mujer, formalmente hablando. El Leshy levantó una oreja y tapó su nariz con una pata, como si se estuviera riendo. Ajá, ríete de mí. Kevin le advirtió con un dedo. Por cierto, es tu responsabilidad, tú fuiste quien trajo a la niña del pantano. El Leshy lo miró con reproche, como si le estuviera diciendo que Kevin también podría haberla dejado allí. Bueno, deja de mirarme así. Así que, decidido, a Karen. Mary estaba sentada en un banco, observando el interior de la cabaña. Aunque, ¿qué interior? Una estufa, un banco, una mesa, un cofre, una ventana sin cortinas. En las paredes colgaban coronas de diferentes hierbas y varias herramientas útiles para la vida en el campo. Se nota que el dueño vive solo. Y aquí estoy, cayendo sobre su cabeza. Me echará enseguida o me devolverá a mi tía, pensaba Mary con tristeza. Estos pensamientos la hacían sentirse aún más fría, y se envolvió más apretadamente en su camisa. Por alguna razón, ya no tenía miedo de este hombre de aspecto salvaje. Sentía que tipos como él nunca lastimarían a nadie. Así era su papá, fuerte, valiente y amable. Mary dejó caer la cabeza sobre sus manos dobladas en la mesa y empezó a sollozar en voz alta. No escuchó cuando Kevin entró en la habitación y se sentó a su lado, acariciando su espalda con su amplia mano. No llores, pequeña. La vida es así, las lágrimas no cambiarán nada. Estaba pensando en algo. Mary se calmó, escuchando su voz. ¿Te gustan los cuentos? Le preguntó el guardabosques, y le pareció que sonreía. Mary levantó la cabeza y asintió con entusiasmo. Entonces, ¿conoces la historia de la Baba Yaga? Mary abrió los ojos aún más, pero asintió de nuevo. Tengo una amiga que vive cerca, en un pueblo. Aunque de ese pueblo, ella es la única que queda. La llaman abuela Karen, no por su edad, sino por respeto. Es una curandera muy poderosa, la gente viaja muchos kilómetros para verla. A veces cura gratis, a veces rechaza a las personas incluso si ofrecen grandes sumas de dinero. Estoy seguro de que puede ayudarte a superar tu afonía. Ahora, con el enorme y fuerte Kevin caminando a su lado y el fiel Leshy acechando cerca, la vida ya no le parecía tan sombría a Mary. Además, a ambos lados del camino comenzaron a aparecer zarzas. Pronto estaba completamente embarrada, y Kevin, mirándola desde su altura, se reía disimuladamente, ocultando una sonrisa en su bigote. Aún así, cuando el bosque de repente terminó y llegaron a una hilera de casas extremadamente deterioradas, la niña se asustó y apretó con fuerza la amplia mano de Kevin. Pero tú prometiste ser valiente. Kevin le sonrió animándola, y Mary, suspirando, trató de dejar de temblar. La abuela Karen vivía en la casa más alejada, la más cercana al bosque. Resultó que era la única casa habitada. Los demás dueños se habían ido, algunos para no regresar jamás. Habrían olvidado por completo el pueblo y a la curandera que vivía en él si no fuera por la fama de la sanadora, que se extendía a muchos kilómetros a la redonda. Abuela Karen, abre tus puertas. Gritó Kevin, haciendo un megáfono con las manos.
Por dentro, Mary se sintió inquieta y trató de esconderse detrás del amplio cuerpo de su salvador. Mientras tanto, la puerta crujió y emergió a la luz la Baba Yaga. O al menos, así se la imaginaba Mary. Vestida con una larga falda y un desgastado chaleco, su cabeza cubierta por un pañuelo, a pesar del verano. Mary sintió un escalofrío y trató de liberar su mano, pero Kevin la sostenía con firmeza. ¿Eres tú, Kevin?, preguntó la bruja con voz ronca. Sí, ¿quién más podría ser?, confirmó Kevin. El Leshy tosió brevemente, lo que parecía sustituir a un ladrido. ¿Y quién tienes contigo? La abuela Karen puso su mano en forma de visera sobre su frente. A Mary le pareció que la extraña la veía a través de su mano. Kevin encontró a esta chica en el bosque. Kevin encogió los hombros. No puede hablar, solo escribió que su madrastra la abandonó en el bosque. No miente, sentenció la abuela Karen. Oigo la mentira a kilómetros de distancia, y a esta niña, de hecho, le ha tocado. ¿Qué quieres de mí? Sácala de su afonía, pidió Kevin, colocando a Mary frente a él. No es muda por naturaleza, es a causa del miedo. ¿Puedes ayudarla? Tal vez pueda. Karen no apartaba sus ojos de la pálida niña. En este momento, ella se imaginaba lo que ocurriría cuando Kevin se fuera al bosque, dejándolos solos con la bruja. Solo es difícil competir con el miedo. Ella todavía tiene miedo de mí, por ejemplo. ¿Tienes miedo, verdad?, le preguntó a Mary. Ella, después de pensar un momento, asintió. ¿Ves?, se encogió de hombros la abuela Karen. No saldrá nada bueno de esto. Deben llevar al niño a la ciudad, a un buen hospital. No pueden llevarla a la ciudad, dijo Kevin encogiéndose de hombros. O la pondrán en un orfanato, o peor aún, la devolverán a la madrastra. Y esa mujer podría empeorar las cosas. Tal vez no lo empeoren si alguien en la autoridad vigila. Tienes contactos allí, ¿verdad? Mary sintió que Kevin se volvía rígido de repente. No vamos a hablar de eso, dijo en voz baja pero con firmeza, lo que hizo que la abuela Karen dejara de burlarse. ¿Te encargas de tratar a la niña o debo llevarla de vuelta al bosque? La abuela guardó silencio y mordió sus labios. Eres un tonto, Kevin. Pero eso es asunto tuyo. Ni siquiera yo me atrevo a tratarla. Finalmente, habló. Bien, veré qué se puede hacer, déjame cuidar de la niña. Mary tembló, y Kevin suspiró ruidosamente aliviado. Gracias, que Dios te bendiga, dijo con emoción. Traje regalos del bosque, disfruta de ellos. Los ojos de la abuela Karen se rieron, pero su expresión seguía siendo seria. Descarga los regalos en el granero, ordenó. Y tú, querida, ven hacia mí. De repente, se dirigió amablemente a la niña. Ven, ven, no me como a los niños, ya no tengo los dientes adecuados. A Mary le pareció que la abuela le guiñaba un ojo, aunque desde esa distancia no podía estar segura. Kevin la empujó en dirección al porche y luego entró en la casa siguiendo a la abuela. La niña dudó, parada junto al porche. ¿Debería escapar de nuevo al bosque?, pensó fugazmente. Y en ese momento sintió que el Leshy le empujaba la nariz, como si quisiera que lo escuchara. Mary se dio la vuelta y miró al ser. Estaba gimiendo, tratando de mover la cola, y parecía estar sonriendo. Decidió que era una señal clara y, después de suspirar profundamente, subió las escaleras crujientes y abrió la puerta. En el interior, todo era interesante. No encontró otra palabra para describirlo de inmediato,
ya que sus ojos se movían en todas direcciones. Y había mucho que ver, ya que en esta casa coexistían las cosas más increíbles. Por ejemplo, una tetera y una computadora, montones de hierbas en las paredes y una multitud de frascos que recordaban a los que había visto en la clase de química. Al ver la expresión asombrada en el rostro de la niña, Kevin y la abuela Karen se rieron a carcajadas. «Mira, soy una especie de Baba Yaga moderna», proclamó la hechicera con orgullo, observando su laboratorio. «No mires donde vivo en el bosque». Rebecca eligió su camino lejos del bullicio, más cerca de la ecología. Karen defendió su tesis doctoral sobre hierbas, y no solo una vez. Agregó Kevin. Personas de todo el país vienen a consultarla y recibir tratamiento. También me ayudó a recuperarme. Fue increíble. Me puso en pie, pero no pudo arreglar mi cabeza, murmuró la abuela Karen. Kevin trató de decir algo, pero ella cortó la conversación. Si no quieres escuchar, entonces la conversación será breve. Deja a la niña y vete, nos arreglaremos sin ti. Kevin volvió a reír y guiñó un ojo a Mary, como diciendo, mira lo luchadora que es. Y, de hecho, comenzó a reunirse para marcharse. Sentándose en cuclillas junto a la niña, le limpió las lágrimas que se le habían escapado y dijo, no tengas miedo. Escucha a la abuela Karen, no te hará daño. El Leshi y yo vendremos a visitarte pronto, ya lo verás. Para entonces, seguro que empezarás a hablar. A pesar de todo, la niña palideció al quedarse a solas con la abuela Karen. La anciana la miró atentamente, luego se acercó y la abrazó fuertemente por los hombros de repente. Veo que la vida te ha tratado mal y has perdido la fe en las personas. Kevin también era así cuando lo conocí a él. Fue aquí, en el bosque. Vino aquí debido a circunstancias similares. Pude sanar su cuerpo, pero no su alma. Y ahora, te miro y me pregunto si esta es tu misión. Mary miró a la anciana sin comprender. Bueno, vamos a tomar el té. Las bayas serán útiles. ¿Te gustan las bayas? Mary asintió involuntariamente. Karen miró sus manos y boca manchadas y se rió. Se ve. Mira, allí en el armario, toma las tazas. Mary se estiró, abrió la puerta y exclamó, allí estaba un juego completo de una belleza indescriptible hecho del porcelana más fino y transparente. Llévalas, llévalas. Son para usar, no para contemplar, la abuela Karen la animó. Aún así, Mary tomó las tazas con precaución, sosteniéndolas con 2 dedos, temiendo dañar semejante maravilla. Pero el té que sirvieron en ellas sabía 100 veces mejor, con bayas machacadas. Infundido, olía a verano, con un aroma que emanaba del hervidor. Y con cada sorbo, a Mary le resultaba más fácil respirar, sus miedos y preocupaciones se desvanecían. Mary levantó la mirada hacia la abuela que estaba sentada frente a ella, y la abuela le sonrió. ¿Qué te parece el té? Mágico, ¿verdad? Mary asintió tímidamente y le devolvió una sonrisa. ¿Has oído hablar del agua viva? Continuó la abuela Karen. Bueno, aquí tenemos toda el agua viva. Pero solo ayuda a aquellos que son buenos y amables. Y a quienes están dispuestos a sanarse por sí mismos. ¿Estás dispuesta, verdad? Mary asintió nuevamente. Le gustó mucho la abuela Karen, a pesar de que al principio le recordó a Baba Yaga. Muy bien, aprobó la abuela Karen. Terminaremos el té, limpiaremos la vajilla y luego expulsaremos la enfermedad de ti. Mary miró con cautela. Se preguntaba cómo iban a expulsar la enfermedad de ella.
pero decidió no tener miedo. No podía ser peor que con su madrastra, eso estaba seguro. Una vez que recogieron la mesa y lavaron la vajilla en una gran tina, salieron por un sendero que atravesaba un campo. Mary caminaba junto a la abuela, admirando la diversidad de hierbas y flores. Bajo la mirada aprobadora de la abuela Karen, tejió una hermosa corona de flores y se la puso en la cabeza. Hermosa, elogió su compañera, y Mary se sintió más alegre. Quizás, después de todo saldría bien, como en un cuento de hadas. En este momento, quería creer en eso. El sendero los llevó al río, rodeado de lirios. En el agua clara hasta el fondo, las nubes flotaban y la niña se quedó mirándolas, sintiéndose igual de ligera y libre. La abuela Karen se despojó de su chaqueta y falda, revelando una especie de camisón corto hecho de material sencillo. Se enderezó y de repente pareció no ser tan anciana. Mary, tímidamente, también se deshizo de su ropa y tocó el agua con los dedos de los pies. Fría. Brrr. Sé valiente, mi niña, o el agua se negará a llevarte la enfermedad. Dijo la abuela Karen detrás de ella con firmeza. Mary dio un paso, luego otro, y de repente se hundió de cabeza. Agitó las manos, abrió la boca en un grito silencioso. Un susurro salió de su garganta, un tenue "ah". La abuela Karen, parada a un paso de ella, llenó sus manos y lo arrojó sobre la niña, murmurando algo para sí misma. El agua de ganso lleva la enfermedad de Mary, pareció que la asustada niña escuchó. Y luego, el miedo la abandonó de repente. Su respiración se calmó y tocó el fondo bajo sus pies. Solo necesitaba dar un paso, resulta. Intenta decir algo, exigió la abuela Karen. Canta. Ah, logró articular la niña. Su garganta no cooperaba, pero ahora estaba segura de que volvería a hablar. Bien hecho. Alabó la abuela Karen. El río te ha aceptado y ha accedido a ayudarte. Ven aquí todos los días. Verás que mejorará. Mary asintió. En ese momento, no quería salir del agua por sí misma y chapoteó un poco en la orilla. Aquí tienes, la abuela Karen le arrojó una corona de flores. Ofrece esta corona al río como agradecimiento por la curación. Mary acarició las flores y cuidadosamente dejó que la corriente se llevara el regalo en la dirección de la corriente. El río tomó el obsequio y lo llevó lejos, junto con las nubes. La niña lo siguió con la mirada y sonrió. Se sentía tan bien en ese momento, y el mundo brillaba con colores nuevos, lejos de ser tan oscuro y cruel. En la orilla, sin embargo, se dio cuenta de que su piel estaba cubierta de pequeños bultos y temblaba un poco mientras la cuidadosa abuela la envolvía en una gran toalla mullida. El regreso por el mismo sendero fue mucho más alegre. Mary corrió adelante, arrancando hierbas y comportándose como un cachorro juguetón. La abuela Karen sonreía mientras la miraba y parecía más joven de repente. Cuando llegaron a la cabaña, Mary sintió hambre de repente. Miró a la abuela, que estaba tranquila, leyendo en la cama. Mary murmuró, tratando de atraer la atención. Sin embargo, la abuela, o bien estaba sorda, o estaba tan absorta en la lectura que no giró la cabeza. Mary murmuró de nuevo, se acarició el estómago y emitió otro gemido. No balbucees, habla con palabras, respondió la abuela Karen sin levantar la cabeza. Mary se sintió molesta en lo más profundo de su ser. ¿Cómo hablar con palabras? Ella no sabe cómo hacerlo. Entonces, no es necesario mucho, reaccionó la abuela tranquilamente, notando su confusión. Mary se esforzó.
Los sonidos burbujeaban en su garganta, pero se negaban a salir. Los imaginó como bolas de billar. Solo tenía que golpear cada una de ellas con un palo invisible y hacer que salieran por su garganta. Mentalmente tomó 3 bolas y las empujó. Yo, Pepe puedo, logró decir inesperadamente. La abuela Karen dejó de leer, bajó las piernas y acarició la cabeza de Mary. Muy bien. La elogió. Todo saldrá bien si te esfuerzas. Ahora, vamos a comer. Toma un tazón y ve al patio trasero. Allí tengo gallinas, recoge huevos y los freiremos con tocino. ¡Qué delicia! Mary, que aún no se había recuperado del todo de su sorpresa, se dirigió al patio. Allí, efectivamente, deambulaban gallinas de colores y un gallo brillantemente coloreado. Bajo su gruñido desaprobatorio, la niña recogió 5 huevos y regresó triunfante a la casa. Eso es, muy bien. Sonrió la abuela. Y pronto la cabaña se llenó de un delicioso aroma a tocino frito. El huevo resultó ser increíblemente sabroso. Mary recogió los restos con la corteza y se acurrucó como un gatito satisfecho. Sin embargo, la abuela Karen, por alguna razón, no compartió su maravilloso estado de ánimo. Parecía estar escuchando algo dentro de sí misma, luego se acercó a la puerta, la abrió y apenas tuvo tiempo de apartarse. El espíritu del bosque entró en la casa. El lobo gemía, correteaba por la cabaña, mirando hacia la puerta, como si estuviera llamando a alguien, y Mary notó con horror sangre en su pelaje. Algo le pasó a Kevin, gritó la abuela. Debe haberse topado con cazadores furtivos. Quédate aquí, llamaré a ayuda. No te muevas de aquí. Sin embargo, Mary ya no escuchaba los gritos de la abuela a sus espaldas. Siguiendo al lobo que salió corriendo de la casa, corría por el mismo camino por el que Kevin la había llevado aquí. El lobo miraba hacia atrás mientras avanzaba, como si estuviera comprobando si ella lo seguía. La niña corría y su corazón latía tan fuerte como si estuviera a punto de salir de su pecho. El lobo salió a un claro y aulló. Mary se estremeció al ver a un hombre tirado en la hierba. Se lanzó hacia él, se puso en cuclillas y empezó a sacudirlo, tratando de darle la vuelta. Por un segundo, le pareció que Kevin no estaba respirando. Sus pantalones de camuflaje estaban empapados de sangre. Se ensució, pero siguió sacudiéndolo, esperando que aún estuviera vivo. El lobo gemía junto a su amigo, tocándolo con el hocico. Y cuando Mary finalmente se dio por vencida en su intento de revivir a Kevin, soltó un ronco. Papá. Y tras el primer milagro, ocurrió un segundo. Kevin gemía y se volteaba, mirando asombrado a la niña. Mary, ¿eres tú? ¿De dónde vienes? Dijo con dificultad. Papá. Mary seguía llorando mientras miraba la sangrienta hierba. Kevin intentó levantarse, pero no pudo y frunció el ceño. Nos atraparon, malditos. Los cazadores furtivos locales lo habían amenazado durante mucho tiempo. Bueno, aquí tienen, me alcanzaron con perdigones en ambas piernas. Kevin intentó mover las piernas, pero no pudo hacerlo. Mary, tengo una navaja en mi mochila. Intenta cortar los pantalones y vendarlos. La niña se recompuso, sus lágrimas se secaron por sí mismas. Kevin la ayudó a abrir la navaja de bolsillo y Mary se puso manos a la obra. La resistente tela no cedía fácilmente, pero ella lo logró. Cuando vio lo que habían hecho con las piernas de Kevin por debajo de las rodillas, soltó un jadeo. Levantó la mirada hacia él, en cuyos ojos pudo leer la gravedad de la situación. No te dejes abrumar, hija.
Rebecca ha superado cosas peores. La animó, ya sea a ella o a sí mismo. La niña se sobresaltó al escuchar ese término. Kevin no le permitió llorar de nuevo. Corta trozos de tela largos y venda tan fuerte como puedas, le pidió. Voy a intentar arrastrarme. En estos bosques no solo hay Leshy, sino también otras criaturas, y las bípedas son mucho más peligrosas. Siguiendo los consejos de Kevin, Mary le vendó las piernas lo más fuerte que pudo. La hemorragia cesó y ambos suspiraron aliviados. Con la ayuda de Mary, Kevin se volteó sobre su estómago y comenzó a arrastrarse. Lo hacía lentamente, pero lo hacía. Cuando se cansaba, hacían una pausa y Mary le limpiaba el sudor de la frente. El Leshy lamía la pálida cara de Kevin con su larga lengua y gimió. Llegaremos, lo sé, susurró Kevin mientras seguía arrastrándose obstinadamente. Parecieron pasar varias horas, aunque Mary no sabía cuántas exactamente. El tiempo perdió todo sentido, y luego Kevin se quedó sin fuerzas y perdió el conocimiento. Mary se puso de pie y corrió frenéticamente por el claro, luego una avalancha de emoción brotó de su garganta y resonó en todo el bosque. ¡Ah! Gritaba y se maravillaba, y el milagro ocurrió de nuevo. El bosque resonó con el crujir de las ramas. Una alta mujer emergió en el claro y se precipitó hacia Kevin, se sentó a su lado y rápidamente abrió un botiquín. Luego salió un hombre alto y canoso, vestido con un traje de camuflaje similar al de Kevin. «Brian, tenemos que llevarlo a casa lo antes posible», ordenó la mujer. Mirando a Mary, le pidió. «Corre a casa, necesitamos agua caliente, mucha. ¿Recuerdas el camino?» Justo al lado, Leshy apareció y Mary corrió tras él, confiando en que había visto cómo el gigante levantaba a Kevin en brazos. La abuela Karen salió corriendo del puesto de guardabosques para encontrarse con ella. ¿Cómo llegó aquí esta extraña anciana?, se sorprendió Mary. Sin embargo, vio un todoterreno detrás de la casa. ¿Esta extraña anciana también sabe conducir? «Ayuda», ordenó la abuela, mirando hacia el bosque. Tuvieron tiempo de hervir agua y preparar vendajes y algodón cuando la puerta se abrió y el enorme Brian, doblándose casi por la mitad, llevó a Kevin a la casa. La mujer entró detrás de él y solo entonces Mary pudo ver cuán hermosa era. Una belleza de cuento de hadas. Acomodaron a Kevin en la mesa y ambas mujeres comenzaron a cuidar de él. «Vamos, no estorbes», la amplia mano de Brian se posó en el hombro de la niña. Obedeciéndole, salió al patio y solo allí dio rienda suelta a sus lágrimas. Lloraba, pronunciando sílabas incoherentes, mientras Brian la acariciaba en silencio y le decía: «No te preocupes por Kevin, hija, ha salido de situaciones peores. Me ha salvado la vida 2 veces, y no solo a mí. Así que ahora es mi turno de devolver el favor. Atraparemos y castigaremos a esos bandidos, no te preocupes por eso». Mary se fue calmando gradualmente, sus delgados hombros temblaban cada vez menos. De la casa salió la abuela Karen, la abrazó y dijo con ternura: «Te equivocas, Brian. No fuimos nosotros, fue ella quien le salvó la vida hoy. Y yo le dije a Kevin que tendría una hija. Así que resultó ser cierto». «¿Se ha despertado?», preguntó Brian. Mary sintió que estaban ocultando algo. «¿Quieres preguntar por Rebecca?», burlonamente dijo la abuela Karen. «No se aparta de él, lo cuida. Está dormido por ahora, pero quizás finalmente hablarán». Kevin es terco, sacudió la cabeza Brian. «No ha perdonado a Rebecca en todos estos años». «Tonto, eso es lo que es»,
respondió tranquilamente la abuela Karen. Su madre no quería compartir a su hijo con su prometida, le dijo a la chica que se hizo un aborto, y él le creyó. No volvió a casa, firmó el contrato. Y en ese momento, la pobre tenía un aborto espontáneo, no tenía la culpa, estoy segura. Y si no hubiera firmado, no me habría rescatado, suspiró Brian. Así es como funciona el destino. El destino, estuvo de acuerdo la abuela Karen y de repente se iluminó como el sol. ¿Y a ti, el destino te hizo ir en ayuda de tu amigo con una llamada telefónica? Así es, asintió Brian. Estaba en una maniobra, despegamos en helicóptero y volamos aquí. Sorprendieron a todos allá. Y se rió tanto que Mary dio un respingo. Vas a perder tu puesto por insubordinación cuando vuelvas. Lo provocó su sarcástica interlocutora. En respuesta, Brian solo arqueó una ceja y dijo: Claro, claro. ¿Dónde más encontrarán a otro especialista de mi nivel? Exacto, eso fue lo que hizo que Rebecca se decidiera en un abrir y cerrar de ojos, dijo reflexivamente la abuela Karen. Kevin tuvo suerte. Tuvo suerte, estuvo de acuerdo Brian y miró de reojo a la abuela. ¿Crees que algún día tendré suerte? Otra vez con lo tuyo. Exclamó la abuela Karen con las manos en alto. Brian, ya estoy vieja y tú sigues con tus proposiciones. Eres 8 años más joven que yo. Tú eres un guapo, encontrarás a una mujer más joven. Karen, no quiero una mujer joven, agitó la cabeza Brian. Quiero a alguien a quien amar. Pero, ¿por qué empezamos con esto delante de la niña? Jadeó la abuela Karen, y una madre asombrada vio cómo los ojos de la anciana se iluminaban de juventud. La puerta se abrió y entró la pálida Rebecca. ¿Se ha despertado?, preguntó la abuela Karen, mirando a su rostro. Sí, susurró Rebecca con los labios apretados. Me echó, y cubrió su rostro con las manos. Así que... Karen se levantó resueltamente mientras lanzaba una mirada a Brian. Cuídate de las chicas aquí, y yo voy a tratar de razonar con este cabezota. No parece que esté herido. Brian abrazó a la llorosa Rebecca, y Mary, pensando en ello, la abrazó desde atrás, apoyando a la desdichada mujer con todo su cuerpo. Basta de llorar y escuchar. Se escuchó desde dentro de la casa, y todos se sobresaltaron al unísono. No te hemos traído de la otra vida para que arruines tu vida y la de esta chica. No escucharon la respuesta de Kevin, pero definitivamente algo se rompió dentro de la casa. Luego solo se escucharon conversaciones incomprensibles, y media hora después, la satisfecha abuela Karen salió de nuevo. Rebecca, ve al interior, necesitan hablar, ordenó con un tono que no permitía objeciones. Rebecca, mirando desesperadamente a Mary, se dirigió hacia la casa. La abuela se sentó en su lugar y guiñó un ojo a la niña. No te preocupes, resolverán las cosas. Tienen aún más en común ahora de lo que tenían al principio. Seguro que llegarán a un acuerdo. Mientras Brian, para calmarse y encontrar una distracción, cortaba leña detrás de la casa, la anciana y la niña se sentaron juntas, apretujadas, esperando algo. Luego, la abuela asintió. Listo, podemos entrar. Entró primero y se detuvo en el umbral, bloqueando la puerta. Luego tosió y comentó sarcásticamente. Aún tienes mucho que disfrutar, tienen toda la vida por delante. Ahora será un buen momento para tomar una taza de té. Rebecca, enrojecida de vergüenza, se separó de Kevin, quien yacía en la cama, aparentemente en silencio pero con una mirada profundamente pensativa.
Sin embargo, sus ojos seguían a Rebecca con ternura. Cuando ella lo alimentaba cuidadosamente con té, Mary notó que la mano de Kevin acariciaba la de Rebecca. Se le ha prestado primeros auxilios, ahora debe ser llevado al hospital, dijo la abuela Karen en un tono que no permitía objeciones. Bueno, eso soy yo, se alegró Brian. Pero ella negó con la cabeza. Creo que podrán arreglárselas sin nosotros allí. Además, hay que decidir sobre la niña. Ya lo hemos resuelto. Kevin miró a Mary y sonrió. No me llamaste papá en el bosque por diversión, ¿verdad? No me abandonarás herido e indefenso, ¿verdad? Mary negó con la cabeza y dijo con dificultad. No. La abuela Karen miró a Rebecca y sonrió con malicia. Bueno, Rebecca, parece que tendrás que recurrir a tu posición oficial por una vez en tu vida. Después de todo, eres nuestra defensora de los derechos del niño, ¿verdad? Rebecca asintió y miró a Kevin con un desafío ligero. Sí, todavía lo soy. Y sé exactamente cómo castigar a quienes intentan dañar a los niños. Así lo resolveremos entonces. Karen tomó la iniciativa. Parecía que dar órdenes era algo a lo que estaba acostumbrada. Rebecca, prepara el jeep para llevar a nuestro valiente herido, y ustedes se harán cargo de la niña y resolverán con la trabajadora social. Y si no entiende las palabras, nosotros y los chicos lo respaldaremos. Brian se rió mirando de reojo a la comandante. No creo que sea necesario, pero gracias por la oferta, respondió Rebecca. Rebecca no apartaba la mirada de Kevin, abrazando a Mary. Estamos listos, todavía necesitas ir al hospital, continuó Karen. Brian, puedes regresar. De lo contrario, podrían pensar en desplegar un ejército para buscar al valiente coronel. No necesitan un ejército, Brian dijo después de pensarlo un poco. Sin embargo, tengo un asunto pendiente aquí. Y miró significativamente a la abuela Karen. Ni se te ocurra, exclamó ella con las manos en alto. No te conviertas en un vengador popular. Esto es asunto de la policía, no te metas. Va, cállate, mujer, dijo Brian, frunciendo las cejas canosas hacia su nariz. Lastimaron a un amigo mío, lo que significa que me lastimaron a mí. ¿Crees que iré a la policía a quejarme? Está claro que me encargaré yo mismo. Sorprendentemente, la abuela Karen se quedó en silencio. Ya es hora de que nos vayamos, dijo Rebecca mirando a Mary y preguntó, ¿vendrás con nosotros? La niña asintió y luego reunió su coraje y dijo, sí. Te lo dije. El tratamiento ayudará. Sonrió Kevin. Y tú, no te pongas valiente. La abuela Karen parecía recuperar su antigua malicia. Que te recuperes antes de la boda. ¿Antes de la de ellos o antes de la nuestra? Brian intervino y Mary se asombró al descubrir que la destacada bruja podía sonrojarse. Decidiendo que los adultos debían juntarse y que lo único que tenía en su posesión era lo que llevaba puesto, se lanzó a abrazar a Leshy. El lobo le lamió las mejillas con su lengua áspera, como si supiera que se avecinaba una separación. Leshy, dijo con dificultad la niña. No te preocupes, querida. Aún tendrás tiempo para convencernos a todos, sonrió la abuela Karen. Y luego se dirigieron primero por el camino rural y luego por la carretera, con la cabeza de Kevin descansando en las rodillas de Mary. Ella acariciaba su cabello, suplicando a alguien allá arriba. Eres el más fuerte, el más inteligente, ya tienes a mis verdaderos padres. Déjame a Kevin, no te lo lleves. Seré muy obediente, ayudaré en todo a él y a Rebecca.
solo haz que se recupere. Parece que la charla de una niña fue escuchada. Kevin se recuperó rápidamente, aunque perdió mucha sangre. Pero tuvo suerte, la ayuda llegó a tiempo. Mientras estuvo en el hospital, Brian se encargó de él, mientras Mary vivió con Rebecca. Rebecca manejó los asuntos de Mary de una manera que protegía su salud mental, y no tuvo que lidiar con la detestable madrastra. Mary se enteró por casualidad de que su joven esposo había huido de su malvada tía, que había regresado sin la niña y con una explicación confusa de lo que había ocurrido, y había solicitado el divorcio. Al parecer, aún conservaba algo de conciencia. A diferencia de la tía Emily, quien negó todo hasta que le mostraron la grabación de la historia de María. Rebecca se esforzó para que el castigo fuera lo más severo posible. No había pruebas directas de un intento de asesinato del niño, pero la ley castigó a la maliciosa mujer donde más le dolía, en el bolsillo, imponiéndole una cuantiosa multa. Por supuesto, no se podía hablar de la custodia, por lo que Rebecca, de hecho, utilizando todos los recursos a su disposición, propuso su propia candidatura con la posterior adopción. Tuvieron excelentes ayudantes, por lo que su solicitud fue aceptada. Y cuando Kevin fue dado de alta del hospital, él y Rebecca presentaron documentos en el registro civil. En ese momento, María, siendo una niña inteligente, ya había entendido de las conversaciones que Kevin y Rebecca siempre se habían amado. Fue la intervención de la madre de Kevin la que separó a esta pareja destinada a estar juntos. La mujer fue duramente castigada por su calumnia. Cuando su hijo, afectado por la supuesta traición de su amada, que aparentemente se deshizo de su hijo, se unió al servicio militar, ella perdió la paz y se enfermó gravemente. En ese momento, la abuela Karen, que era mucho más joven pero no menos dura, intentó ayudarla a recuperarse. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, pero era demasiado tarde, la madre murió sin ver a su hijo regresar de otro despliegue, sin haberse librado de la culpa. Y solo muchos años después, todo volvió a su lugar. Rebecca y Kevin, apenas se recuperó, fueron a visitar las tumbas de los padres de la niña. Resulta que durante ese tiempo habían erigido un monumento en el cementerio. Incluso los rostros de las fotos parecían mirar a la niña y parecían estar vivos. «Los amo», susurró María, colocando con cuidado las flores en el suelo. «Y siempre los amaré. No se preocupen, ahora tengo a Kevin y a Rebecca conmigo. No les importará si también los llamo mamá y papá, ¿verdad? Y también tengo a la abuela Karen y al abuelo Brian. También se casaron y se pelearon de inmediato, él la llamó a vivir con él, pero ella no se mudó de su casa en el bosque. Entonces él se mudó con ella. Lo llevan al trabajo en helicóptero. Y está bien, ¿con quién más se quedará Leslie? Pronto iremos a verlos, no te preocupes. Ahora iré a verte a menudo y te contaré todo. Oh, no sabes, estuve completamente muda, pero ahora todo está bien. Madre y padre miraban la foto de su hija y sonreían. María levantó la vista hacia el cielo y también sonrió al sol, al cielo, a las nubes. Siempre había creído en los cuentos de hadas y, al parecer, esta era su historia personal con un final feliz. O más bien, solo el comienzo de su larga y feliz vida.